Finalmente, la norma contiene disposiciones de transparencia y sanciones para los funcionarios que incumplen los deberes y obligaciones. Colombia ha tenido también su experiencia, pero más bien al nivel regional, es decir, no hay una cosa nacional, sino que ha habido a nivel regional algunas regulaciones. Una de ellas es la Municipalidad de Cartagena, por ejemplo, que en el 2008 estableció reglas para la publicidad oficial, y otro es el gobierno de Caldas, que lo hizo en el 2009. Esto es más o menos, digamos, un repaso muy general. Y creo que vale la pena revisar más a fondo estas legislaciones, pero creo que en México vamos a enfrentar algunas cosas, vamos a tener que encarar algunos problemas que no tienen esos países donde he mencionado las legislaciones. El primero de ellos, que me parece importante y muy relevante, es el tema de la medición de audiencias. Ya Gustavo planteó por qué es importante el asunto de la medición de audiencias, que no puede ni debe de ser el criterio principal, pero sí es muy importante conocerlos para saber que la asignación de esa publicidad corresponde a un medio que tiene lectorías o tiene audiencias específicas, ¿no? El problema que tenemos en México es que esos datos de las audiencias, especialmente en radio y televisión, se manejan como si fueran secreto de Estado. O sea, no hay información accesible. ¿Quién tiene la información? La información la tiene la principal empresa, yo diría que es un cuasimonopolio, que es Nielsen y Bope, y que es la que les hace los estudios a las empresas, o sea, es contratada por las mismas empresas. Estos informes sobre los ratings, las audiencias, debería de ser algo que hiciera público el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero no lo hace público. Y lo peor aún es que la información que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre las audiencias en radio y televisión las contrata a la empresa que es contratada por las empresas, o sea, a Nielsen y Bope. O sea, ahí hay, ¿no? Claramente se perfila un conflicto de interés. Entonces, aquí el tema no es que no tengamos una instancia encargada de medir esas audiencias, que son importantísimas porque te permite también ubicar la competencia en el mercado, poner las reglas de competencia económica y tomar decisiones en materia de política pública. Entonces, creo que sí debería de contemplarse la obligación de que el IFT hiciera públicas estos informes periódicos sobre las audiencias y que además debiera de contratar con una instancia independiente el estudio de estas mediciones. Pueden ser, en algunos países como en Argentina, en algún momento se planteó que fueran las universidades, ¿no? El INE, por ejemplo, mantiene un programa para monitoreo de los medios para las cuestiones electorales con la UNAM. Entonces, creo que la ley debería de contemplar de manera muy importante este tema de las audiencias. El otro tema que me parece que hay que discutir y que también es algo que no está en ningún otro país, más que en el nuestro, y eso es una cosa que viene desde el 68, es la cuestión de los tiempos de Estado. Nosotros lo dividimos en dos, en tiempos oficiales y en tiempos fiscales. Los tiempos oficiales, eso sí existe en todo el mundo, digamos, hay un cierto acceso del Estado a los tiempos de radio y televisión, pero los tiempos fiscales no, eso es muy sui generis de nuestro país. Los tiempos fiscales es una negociación que hizo Díaz Ordaz con la industria de la radio y la televisión para que pagaran lo que en otros países se conoce como el derecho de antena. El derecho de antena, que es el impuesto que hay que pagar por la explotación de un bien del dominio de la nación, que es el espectro radioeléctrico, y que en lugar de quedar el impuesto en 25%, quedó en un 12.5%, que en lugar de pagarse en dinero
lo pagan en especie, es decir, en tiempo aire, ¿no? Y la verdad es que de todas las iniciativas que yo he visto que han salido, no se especifican los criterios concretos, claros y transparentes para asignar los tiempos oficiales. Hay una gran discrecionalidad. Cada vez que alguien quiere sacar una campaña, y me ha tocado porque he asesorado a varias instancias gubernamentales, cada vez que les digo, es que hay que ocupar los tiempos oficiales para las campañas, nunca están disponibles, ¿no? Y fíjense, recuperé una nota del 2015 en el Universal que dice, de acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación en 2014, por ejemplo, el Estado dejó de usar 7,000 horas, tanto en radio como en televisión, correspondiente a tiempos fiscales, es decir, por concepto de pago de impuestos de los concesionarios. 7,000 horas. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo todo ese tiempo necesitemos tantos miles de millones de pesos más en comprar tiempo en la radio y la televisión específicamente? Aunque yo creo que es muy claro que sí podemos con la mano en la cintura castigar la publicidad engañosa y la publicidad oficial. La reforma constitucional del 2013, artículo 6º, plantea que está prohibida toda propaganda o publicidad presentada como información noticiosa. Entonces, digamos, eso te da pie perfectamente a regularlo. Se había regulado con la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, posteriormente con los lineamientos de los derechos de las audiencias que el IFT emitió, los cuales controvirtió el Ejecutivo, el Senado de la República, que están ahora todas esas controversias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Congreso derogó varios de esos derechos, entre ellos el de la publicidad engañosa, dejó casi todo a la autorregulación y un grupo de senadores interpuso una acción de inconstitucionalidad en la Corte. Entonces ahora hay que esperar a que la Corte se pronuncie, pero digamos, sí tenemos una base constitucional muy clara para castigar este tipo de prácticas. La otra cosa que me parece que habrá que tener cuidado a la hora de la legislación es la situación de los medios comunitarios. La única vía que les permitió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para su sostenimiento económico es el otorgamiento del 1% de la publicidad oficial. Quienes plantean esas reducciones a la publicidad oficial, está bien, nada más que hay que prever una medida para que no tenga especial, para que no afecte a esos medios comunitarios que ya de suyo, digamos, tienen condiciones precarias, zonas indígenas, zonas campesinas, zonas obreras, y además porque son un componente indispensable del pluralismo en el sistema mediático del país y que atienden a muchas veces a poblaciones que ningún otro medio de comunicación atiende, ¿no? O que hablan en su idioma, o que atienden a comunidades específicas, jóvenes, mujeres, y eso es parte no solamente del pluralismo, sino también del aliento de la calidad del debate democrático, ¿no? Las diferentes perspectivas, posiciones que tienen que ponerse en el diálogo social. La otra gran preocupación es que una muy buena parte de las iniciativas sigan planteando a la Secretaría de Gobernación como la entidad que maneje la publicidad oficial. Si tomamos en cuenta que la Secretaría de Gobernación es el brazo político, digamos, del gobierno, pues no cumple con las características de independencia necesarias precisamente para manejar todo el tema de la publicidad oficial. Tendríamos que también, es cierto, la discusión acá es, no queremos crear más burocracia, los organismos constitucionales nos han desilusionado muchísimo, ¿no?
pero, digamos, tendríamos que ver si esto tendría que ir, no sé si al INAI, no sé si una parte tendría que ser el propio IFT, que ya regula, incluso en materia de competencia, a la radiodifusión y a las telecomunicaciones, y deberíamos de incluir la participación ciudadana en este organismo, que de tal manera que se generen, pues digamos, la vigilancia ciudadana necesaria para tener mayor control sobre estos. Creo que sí se hace necesario, como manera también de fomentar el periodismo de calidad, la diversidad, el debate más abierto, los fondos concursables. México es de los países que yo conozco en América Latina, de los más resistentes a crear los fondos concursables para los servicios audiovisuales y para el periodismo. Leyes, por ejemplo, como la televisión digital en Chile, dice para promover diversidad, fondos concursables para la producción audiovisual. Colombia, lo mismo. Uruguay, lo mismo. Argentina, lo mismo. En un estudio que realizamos sobre, por ejemplo, la televisión digital, México es el único país que no tiene fondos concursables. Es decir, hay una resistencia. El gobierno gasta mucho en publicidad oficial, pero invierte muy poco en la investigación periodística de calidad, ¿no? Entonces, creo que sí se haría necesario, de entre la millonada y el gasto ingente de publicidad oficial que se tiene, se haría necesario tener un porcentaje para, 1, el tema de los estudios de las audiencias; 2, los fondos concursables; 3, incluso poder fortalecer a medios más pequeños, ¿no? Locales, regionales, comunitarios. Y por último, yo diría, tenemos un gran reto también en términos de la transparencia que deben de tener los medios de comunicación. A mí me parece muy importante que dentro de esta propuesta del seguimiento y transparencia de la asignación de la publicidad oficial, también tendría que integrarse el concepto de grupo de interés económico. ¿Por qué? Porque el concepto de grupo de interés económico indica que yo puedo ser una filial subsidiaria de Televisa, por ejemplo, pero que no se ve en el gasto porque soy la que hace el media planning, o soy el que hace la producción, o soy el que hace, no sé, cualquier otra cosa. Entonces, para ubicar realmente si hay demasiada publicidad que llega a una sola instancia, ¿no?, con todos los brazos que pueda tener, pues entonces habría que incluir en esa transparencia a qué grupo de interés económico pertenece el grupo al que se le está dando el recurso público. Y ya con esto finalizo, se los juro que ahora sí. El tema de las entrevistas compradas, las gacetillas, es el pan nuestro de cada día. Está prohibido por ley, pero tendrían que establecerse mecanismos muy concretos para evitar esa publicidad engañosa. En los periódicos tiene que ser muy claro, porque los periódicos son bien padres. Te dicen, no, si le pongo la letra en cursiva, eso quiere decir que está pagado. No, bueno, ¿no? No, hay que poner explícitamente que es un publireportaje y que es una inserción pagada, y si no, tendría que haber sanciones, me parece, importantes en ese sentido. Lo mismo para el caso de la radio y la de televisión, aunque se nos ha convertido en un nudo gordiano, aunque la ley electoral lo tiene, la prohibición de la compra o adquisición de tiempos por parte de los partidos políticos o alguna otra entidad en radio y televisión, se nos ha convertido en un nudo gordiano, porque cada vez se van sofisticando más las maneras en cómo se compra y cómo se vende. Hay un mercado negro enorme. Algunos políticos lo han dicho, ¿no? Xóchitl Gálvez lo declaró el año pasado.
Llegan y te dicen, yo te cubro toda tu campaña por tanto dinero, ¿no? Y aunque esté prohibido, y eso incluye que te entrevisten, eso incluye que estés en el programa de cocina, ¿no? En fin, una serie de cosas que en realidad tenemos ahí un gran reto en términos de los mecanismos que debiéramos de asegurar para evitar este tipo de publicidad engañosa. Muchísimas gracias. Gracias, Aleida, por este amplio panorama justamente de lo que existe en términos de regulación de la publicidad oficial fuera de México y por este punteo de los temas claves ahorita que estamos justamente en discusión con los legisladores para que se apruebe esta regulación en México. Yo quiero aprovechar nomás para recuperar uno de los temas que dijiste sobre justamente el tema de transparencia al final, que no es solamente por parte de las instituciones, sino que también le toca a los medios, y un tema clave es el tema de audiencia, y justamente regresar al evento que se citó aquí, porque no sé yo todos los datos, ¿no? Que es una iniciativa de Reporteros Sin Fronteras para justamente mapear dónde están los medios, se llama Media Ownership Monitor, y se va a presentar entonces el próximo jueves 22 y en el Hotel NH, ¿no? A partir de las 2:30. Y creo que lo interesante de este trabajo es que se ha hecho en muchos países y es la primera vez que se hace en México, y los investigadores tenían un problema clave, es que justamente para saber qué medios van a rastrear y cuáles son los que van a escoger, pues no tenían la posibilidad de sustentar sus decisiones porque les falta justamente estos temas de ratings, de audiencia. No se puede conocer a ciencia cierta en México. Entonces creo que sí es un tema clave, que la transparencia no es solamente un tema de las instituciones públicas en este caso, sino también de los medios. Además están obligados hoy en día, gracias a la Ley General de Transparencia, porque son justamente la ley obliga también a cierto nivel de transparencia a las personas físicas y morales que reciben recursos públicos. Entonces, un aviso parroquial. También el 20 de marzo va a haber un foro sobre el tema y también en el Senado también sobre derechos de las audiencias. O sea, sí, ahí van, o sea, es una problemática compartida, nada más también para que se puedan ir. Ahí vamos a estar. Exacto. Y también retomar el tema de las radios y de los medios sociales, de las radios comunitarias, porque en efecto creo que es un tema clave que tiene que ver con el pluralismo, y ahí nos enfrentamos a algo muy sui generis en México, porque ya hay esta mezcla, ¿no? Al final de tomar la publicidad oficial como un subsidio, ya que se reconoce 1% del presupuesto para los medios de uso social. El problema ahí es cómo vamos a hacer para justamente avanzar en separar estos temas, porque la confusión no ayuda a que haya un buen uso de la publicidad oficial, y protegiendo estos avances, lo que representa hoy en día para los medios de uso social poder tener acceso a este dinero, aunque justamente ellos mismos cuentan lo difícil que es pues tratar de tener acceso a estos recursos públicos cuando se trata a través de la publicidad oficial. Entonces me parece también otro tema clave de las discusiones que estamos dando, el tema del pluralismo. Y ahora, dicho esto, doy la palabra al doctor Raúl Trejo de Larre. Es doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es maestro en Estudios Latinoamericanos y licenciado en Periodismo por la misma facultad, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3, es autor de más de 18 libros, entre los más recientes se encuentran Alegato por la deliberación pública, Simpatía por el rating, La política deslumbrada por los medios. Doctor, por favor, le cedo la palabra. Gracias, Justin. Buenos días. ¿Sí se escucha?
Gracias a la doctora Jacqueline Pechard por convidarme a esta reunión muy sugerente y muy actual. Me voy a referir a la situación mexicana. Yo creo que vale la pena puntualizar o recordar algunos rasgos de esta situación, que es la que hoy se está discutiendo. En nuestro país, la publicidad oficial ha sido un mecanismo de autolegitimación del poder político y a la vez un instrumento para sujetar a los medios de comunicación. La publicidad oficial ha sido el eje del sistema de complacencias y extorsiones que ha mantenido subordinada a intereses del gobierno a la mayor parte de la prensa, sobre todo de la prensa escrita. Con el ejercicio de recursos públicos que manejan discrecionalmente y con frecuencia sin rendición de cuentas alguna, los gobernantes han construido o promovido una prensa condescendiente y sobre todo anodina. Durante ya más de 6 décadas, si no es que un poco más, el periodismo en México ha estado fundamentalmente atado a recursos públicos que son asignados, como bien sabemos, a partir de agendas políticas. Ese patrocinio estatal ha contribuido a preservar deplorables niveles profesionales en la prensa mexicana. Al disponer de un ingreso seguro, una gran cantidad de editores ha mantenido la publicación de periódicos y revistas y desde hace algunos años también de sitios web que no buscan lectores ni buscan anunciantes comerciales porque los recursos públicos resuelven sus requerimientos financieros primordiales. Ese viejo periodismo no se esfuerza por investigar y mucho menos por fortalecer el debate público. Se trata de un periodismo de baja calidad porque no se enfrenta a ninguna exigencia. Sus reporteros y redactores habitualmente padecen escasos salarios y no tienen prestaciones ni garantías laborales. Tampoco recibe una atención social sustantiva ese periodismo porque los tirajes de esos periódicos y revistas pagados con dinero público son intencionalmente reducidos, apenas suficientes para exhibirse en unos cuantos kioscos y eso sí, para acompañar las facturas con las que se tramitará el pago de la publicidad oficial que aparece en cada edición. México es un país de muchos periódicos y poquísimos lectores. Se trata de una paradoja. Cuando yo voy a otros países y explico esto, es muy difícil, nos consta a varios aquí. Esta paradoja solamente se explica a partir de la relación perversa entre un Estado interventor y una prensa que no existe para obtener noticias ni para buscar lectores, sino exclusivamente para reproducir avisos oficiales. ¿Es en serio? ¿Alguien aquí les pregunta a ustedes, ¿ha visto algún ejemplar reciente en los últimos años del periódico El Día? Que fue un periódico muy importante hace varias décadas. ¿Conocen ustedes a alguien, ya no ustedes, conocen a alguien que lea el periódico Impacto, que sale diario, o el Diario de México, que fue muy importante en otras épocas? Bueno, El Día se ufana de publicar 68,000 ejemplares cotidianamente. Impacto dice que imprime 31,000. El Diario de México declara un tiraje de 47,400. Son periódicos, podría mencionar muchos más, son periódicos impúblicos y que a la vieja pero aún vigente usanza buscan solamente un lector, el antiguo ogro filantrópico. El Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación registra en la Ciudad de México tan solo 40 periódicos que dicen que se publican todos los días, 40 en esta capital del país. Si tuvieran auténtica presencia pública, nuestra ciudad sería el paraíso mundial de la prensa escrita. Sin embargo, muchas de esas son publicaciones socialmente fantasmales, pero existen, se imprimen, se publican, cobran. Aparecen todos los días y publican noticias e imágenes, aunque algunas de ellas no tienen reporteros ni fotógrafos. Su existencia solamente se explica por la publicidad oficial que sostiene a esos periódicos, igual que a centenares de revistas. Menciono ejemplos de la Ciudad de México, pero en cualquier ciudad del país hay especímenes de ese periodismo incógnito, pero con anuncios oficiales. La publicidad oficial ha propiciado ese periodismo que no apuesta por los lectores, sino por las facturas. Publicaciones impresas que no circulan, pero además empresas de televisión y radio, así como periodistas con blogs y páginas web, es la moda facturar por sitios en línea que no tienen visitas, se benefician de esa prodigalidad publicitaria. Las sensaciones pagadas, como bien sabemos, son determinadas por jefes de prensa y comunicación en el gobierno federal, pero también en los gobiernos de los estados y en no pocos municipios.
En la asignación de publicidad oficial participa cada una de las instituciones del Estado. Además, las cámaras que componen el Congreso Federal y los congresos en los estados, también el Poder Judicial, empresas e instituciones como Pemex y el Seguro Social, organismos autónomos, el INE y el INAI y el IFAI, entre otros, y nuestras universidades públicas. La publicidad contratada por esas instituciones es básicamente autorreferencial y autopromocional. ¿De qué sirve esa publicidad? ¿De qué le sirve a la gente saber que un gobernador inauguró una carretera, que hay hospitales que funcionen, que la UNAM es una universidad de las más bonitas y mejores del mundo? ¿De qué nos sirve que la UNAM gaste dinero para publicar anuncios que dicen que es una universidad sensacional? Ya sabemos que lo es. ¿Por qué ufanarlo gastando dinero público? Y si no lo es, no lo resolveremos presumiendo de algo que ocurre en la publicidad. La autopromoción está ligada a la manipulación. Las órdenes de inserción nunca son autorizadas, nunca, de manera desinteresada. La publicidad oficial es un mecanismo del poder político para sujetar a los medios o al menos influir en ellos. La contratación de publicidad oficial va acompañada de solicitudes que a menudo se convierten en requerimientos perentorios para que los medios beneficiados con esas erogaciones hagan una cobertura informativa y editorial favorable a los funcionarios de las dependencias que se anuncian de tal manera. Se trata de un canje informal, pero que con frecuencia, como bien saben jefes de redacción, directores y gerentes de los medios todos los días en todo México, implica requerimientos para dar prioridad a declaraciones o acciones de gobernadores o secretarios de Estado. En todas las redacciones mexicanas, o en casi todas las tardes se reciben llamadas de los jefes de prensa que dicen: le gustó la plana que le contraté, ¿verdad? Por cierto, ahí le va el boletín de mi jefe. Esa es una extorsión política con recursos públicos. Las políticas editoriales son moldeadas por ese trueque entre publicidad oficial y coberturas benignas, pero también lo son al menos con otras dos prácticas. La publicidad oficial, como bien dice Aleida, no siempre aparece de manera que sea reconocible como tal. Gacetillas se les dice. El argot del periodismo mexicano es muy curioso. En rigor, gacetillas son otra cosa, pero aquí se les dice así a las notas pagadas que no aparecen como tales. Esa es otra cosa. El chayote es el dinero que se le da a los periodistas para que cubran de una u otra manera, para que digan o dejen de decir cosas. Y además de las gacetillas, las gacetillas a veces no solo son pequeñas inserciones que puedan aparecer en curiosidades, no. En ocasiones se trata del pago de los titulares principales de los periódicos. Las 8 columnas, se le decía antes en el viejo formato de la prensa, que obedecen en no pocos periódicos mexicanos al pago facturado y documentable. No hay otra explicación, menciono entre otros casos, pero es muy notorio, a la reciente proclividad del periódico La Jornada, que desde hace un par de años dedica frecuentísimos encabezados principales al presidente Peña Nieto y al PRI, aunque lo que se diga ahí no sea noticia. El dinero público define la política editorial de La Jornada y de muchos otros diarios en ese país. Por otra parte, la habilitación de los reporteros como intermediarios para la venta de publicidad oficial les permite recibir comisiones en ocasiones muy atractivas y somete entonces su trabajo al interés y a las órdenes de inserción de las oficinas gubernamentales. Los periodistas, convertidos en comisionistas, entonces no consideran a esas oficinas de prensa como fuente informativa, sino como fuente de ingresos. En ocasiones, esto se ha vuelto una costumbre tan arraigada que cuando hay cambio en la asignación publicitaria, hay editores y periodistas y empresarios de la prensa que se indignan porque consideran que la asignación que acostumbra darles el Estado es para siempre y no debe cambiar. Todos recordamos, por ejemplo, hace un año exactamente, cómo el periódico El Universal desató una enfurecida campaña contra el gobernador de Chihuahua, que incluso había sido colaborador de ese diario durante 20 años, cuando la administración de este funcionario público redujo muy sustancialmente el gasto en publicidad y dejó de comprar espacios en ese diario. Día tras día tras día, los encabezados del Universal dedicados a denostar a un gobernador, no por lo que hacía,
sino la causa era que había cancelado el gasto en publicidad. El Universal recibió 23 millones de pesos en el gobierno anterior y eso fue cancelado, y de ahí esta decisión editorial para golpear a este funcionario público. La dependencia del financiamiento público ha contribuido a consolidar el periodismo sin sustancia, afianzado en la reiteración de dichos y alérgico a la indagación de hechos. No ha sido la única causa. También ha influido, entre otros factores, la escasa exigencia de lectores, televidentes y radioescuchas que, al menos hasta hace no mucho tiempo, se han conformado con ese periodismo plano y frívolo. Pero cuando los reporteros además tienen que ser agentes de ventas y los gerentes o los jefes de comercialización son quienes toman las decisiones acerca de la ubicación y publicación de notas sin interés periodístico, no resulta infrecuente entonces que los medios, en vez de noticias, ofrezcan materiales destinados a las relaciones públicas. El dinero público propicia que los medios no sean interlocutores sino clientes del Estado, y entonces sujeta a la libertad de prensa a una relación mercantil pero determinada por criterios políticos. La supeditación respecto de cualquier fuente de financiamiento siempre implica restricciones para los medios de comunicación. Por eso es saludable que ningún anunciante pague una porción significativa de la publicidad comercial en un periódico o en una empresa de radiodifusión. Con la publicidad oficial ocurre lo mismo. Cuando viven del financiamiento del Estado, aunque sea solo parcialmente, los medios funcionan como agencias de propaganda, soslayan su compromiso con el periodismo y dejan de tomar en cuenta el interés público. Por supuesto, hay excepciones. La relación entre prensa y Estado es compleja en todos lados y en México mucho más, y no todos los medios son iguales. En los años recientes se han desarrollado medios y, sobre todo, un par de generaciones ya de periodistas dispuestos a cambiar la monotonía y la condescendencia por el profesionalismo y la investigación. No es fácil porque las inercias y el temor a incomodar a quienes hasta ahora resuelven la dotación de recursos financieros suelen inhibir los esfuerzos para hacer periodismo más allá de las declaraciones. El contexto que ofrece una sociedad inquieta y desconfiada como la que tenemos ahora en México ha contribuido desde luego a que se desarrollen experiencias de periodismo de investigación que contrastan con el viejo periodismo oficialista y soso. Uno y otro, estos dos periodismos coexisten en los medios mexicanos de nuestros días. El periodismo profesional recupera la diversidad de la sociedad y las voces de los ciudadanos, recupera hechos y no solo dichos, investiga, documenta y de esa manera devela y explica. El viejo periodismo forma parte del antiguo régimen político que no ha terminado de desaparecer y ahora mismo vemos cómo se empeña en mantenerse a toda costa. Ese viejo periodismo le sirvió mal y a veces pensamos que no habría mal que durase muchas décadas y ahí sigue, a una sociedad que contemplaba pero no definía los asuntos públicos. Aquel periodismo anticuado a veces puede ser agresivo, incluso vociferante y exigente, pero es disciplinado cada vez que al poder político le hace falta. La publicidad oficial ha sido el acicate, pero a la vez el muro de contención de ese viejo periodismo. El nuevo periodismo en nuestro país no se ha propuesto romper del todo con aquellos viejos y asfixiantes esquemas. Muchos periodistas de reconocida independencia y profesionalismo consideran que es preciso mantener la publicidad oficial. A mí me parece que se equivocan. Todos estamos de acuerdo en procurar la independencia, apoyar el profesionalismo y garantizar la libertad de los medios, pero muchos tienen reticencias para que el periodismo y los medios se sacudan ese pivote de la relación clientelar entre el Estado y la prensa, que ha sido y sigue siendo, y si no desaparece va a seguir siendo, la publicidad oficial. En ningún país del mundo la publicidad oficial ha alcanzado tanta relevancia como en México. ¿Por qué en otras naciones los medios no dependen de la publicidad oficial y aquí sí? ¿Qué taras o lacras padecemos los medios y la sociedad en México para que entre nosotros, a diferencia del resto del mundo, el dinero público sea indispensable para sostener a los medios? La publicidad oficial solidifica un sistema de medios a la usanza de un poder político que busca ecos y espejos y no contrapesos y mucho menos deliberación pública alguna. Claro, sería mejor, a diferencia de lo que tenemos ahora,
que contáramos con reglas para la publicidad oficial. Sería mejor, sin embargo, mucho mejor, que los medios y los informadores prescindieran de esa fuente de sujeción y manipulaciones que ha sido la publicidad oficial. Me parece importantísima la tarea que han desempeñado grupos como Fundar y Artículo 19. Ha sido realmente persistente, abnegada y digna de aplauso. Gracias a ellos y al recurso que interpusieron ante la Corte, estamos aquí. Si no, no estaremos discutiendo estas cosas. Discrepo con algunos de los integrantes de esa coalición porque ellos dicen hay que mantener la publicidad oficial. Yo digo, no hay motivo alguno, en serio, para sostenerla. Fundar el artículo 19, por ejemplo, dicen en un documento reciente que la publicidad oficial constituye un canal relevante de comunicación entre las instituciones de gobierno y la sociedad. La publicidad oficial no es un canal. Los canales son los medios de comunicación. Los medios son parte del espacio público. La publicidad les permite sostenerse, pero no es un espacio de comunicación. Los medios, mientras mayor es su independencia respecto de cualquier poder económico o político, sirven mejor a la sociedad. Dicen también, la publicidad oficial debe servir para la realización del derecho de acceso a la información. No, el Estado tiene obligación de cumplir con ese derecho, pero no deja de ser un tanto extravagante, para decirlo de alguna manera, que para cumplir con un derecho de la sociedad el Estado tenga que financiar negocios privados. Reglamentar la publicidad oficial, me parece, sería una manera de legitimarla. Sobre todo, por muy estrictas que sean las reglas que se le impongan, se mantendría, aunque fuera atenuada, la supeditación de numerosos medios a la asignación de recursos públicos. Reitero, la publicidad oficial debe desaparecer. Los medios y los periodistas tienen la posibilidad de comprometerse con la sociedad y la sociedad con ellos sin la atadura que significa la publicidad oficial. Para no venir nada más a cuestionar lo que hicieron otros colegas, presento una propuesta en 10 puntos. 1. Que en el presupuesto de las entidades estatales, lo mismo que en el Poder Ejecutivo, que en sus diferentes niveles, que en los otros poderes e instituciones autónomas, quede cancelada la posibilidad de destinar recursos para cualquier contratación de espacios en los medios de comunicación. 2. Esa medida se aplicaría 2 años después de aprobada la nueva legislación en la materia. Mientras tanto, el gasto en publicidad oficial quedaría reducido al 30% de lo que es hoy, en términos federales, estatales y municipales. 3. En esos 2 años de transición, el ejercicio del monto antes mencionado estará destinado exclusivamente a la contratación de espacios en medios impresos y en línea. Ni un peso más de aquí en adelante a la radio y la televisión. La asignación de publicidad para medios impresos será de manera proporcional al gasto realizado en el último año, tanto en el ejercicio de recursos federales como estatales, municipales y de otras instituciones. 4. Se crearía un fondo para auspiciar el periodismo de calidad y socialmente necesario, o como le queramos decir, con un porcentaje fijo del presupuesto federal que de ninguna manera sería superior al 0.05% del presupuesto federal. Hay iniciativas de ley de distintos partidos que mencionan montos superiores a este. 0.05% hoy implica 2.640 millones de pesos al año. 5. Los recursos de ese fondo serían asignados a partir de una convocatoria abierta por una comisión ciudadana integrada por periodistas destacados y gente de las universidades. Tales financiamientos se destinarían a publicaciones y proyectos singularizados por la calidad, por la investigación periodística que realicen o por especialización de sus contenidos. 6. Podrían competir por la asignación de esos recursos todos los medios que así lo deseen, incluyendo publicaciones impresas en línea y programas de televisión y radio existentes o en proyecto. En el caso de medios de radiodifusión, el financiamiento se entregaría al grupo de periodistas que presente la propuesta y de ninguna manera a la empresa de radio o televisión en la que se proyecte difundir el proyecto, la propuesta. En la asignación de estos financiamientos se privilegiará a propuestas destinadas a ser transmitidas en medios de carácter social, comunitario y público. 7. Los recursos del fondo serían otorgados por un periodo de 2 años, no renovable en el bienio siguiente y nunca serían superiores al 50% del financiamiento de la publicación o del proyecto que requiera de estos recursos para su sostenimiento. 8.
El ejercicio de tales recursos no requeriría de la inserción de publicidad oficial ni condicionaría de manera alguna la política editorial del proyecto de comunicación. Se trata de que los medios o proyectos favorecidos con estos recursos públicos puedan trabajar con absoluta independencia. 9. Para la difusión de los mensajes que tengan que comunicar a la sociedad, porque muchos se preguntan, ¿y el Estado qué? El Estado tiene medios de carácter público y espacios en línea. Hoy en día la gente se entera de todas las cosas a través de Internet y las redes sociodigitales, pero además campañas de salud, alertas ante fenómenos naturales, avisos administrativos y toda clase de comunicaciones pueden ser difundidas en los espacios de los que ya dispone, los mencionaba Leida, el Estado mexicano, en cada estación de radio. En cada estación de radio y televisión el Estado tiene hoy 30 minutos y además 18 diarios en cada canal de televisión y 35 en cada radiodifusora. Además, según la ley actual, cada concesionario tiene la obligación de difundir información relevante para el interés general en materia de seguridad nacional, salubridad y protección civil, más allá de los tiempos estatales. 10. Y por último, una medida adicional para proveer el periodismo de calidad y su difusión sería asignar por concurso abierto los noticieros del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, que tiene una cadena nacional de televisión, los noticieros de Canal 11 y las estaciones del Instituto Mexicano de la Radio, entre otros medios variados de carácter público. Podrían participar en esas licitaciones grupos de periodistas profesionales que cumplieran los requisitos que la ley establece para los productores independientes. Los autores de las propuestas seleccionadas se harían cargo por un periodo de 3 años, con presupuestos garantizados y tiempo de transmisión etiquetados en horarios preferentes del manejo de tales noticieros. La supeditación al dinero público adocenó y uniformó a los medios mexicanos. Legitimar la publicidad oficial perjudica la libertad de expresión, mantiene un velo sobre la democracia y justifica, aunque se le busque modernizar, las prácticas que han articulado el sistema de condescendencias y restricciones en el que se sostiene el viejo periodismo en México. En vez de ese esquema, que forma parte de un régimen político en decadencia, proponemos que la publicidad oficial, con una muy sustancial reducción del gasto hasta ahora dedicado a ella, sea reemplazada por un mecanismo que aliente la libertad y la calidad de nuestro periodismo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Creo que encabeza a lo mejor una manera más revolucionaria de cambiar las cosas. Creo que estamos de acuerdo sobre lo más importante, es que lo que buscamos todos ahí es sacudir justamente lo que decía la relación clientelar, ¿no? Me parece que hay muchos puntos que van de la mano con lo que proponemos, justamente hablando de estas discusiones de fondo que se tienen que dar cuando se regule, o sea, el tema del pluralismo y justamente también las propuestas que hace para alentar el pluralismo y entonces la libertad de expresión. Pues sí, creo que hay diferencias también y hay que subrayarlas, que pues, es importante. Nosotros pensamos que no hay que desaparecerla, sino limitarla, controlarla, pero creo que sobre algo muy importante y creo que estamos enfrentando esto en estos días. O sea, hay que tener muchísimo cuidado en este intento de cambiar las cosas a través de una regulación que esperemos controle, limite, transparente, no caer en lo que está señalando. Es decir, legitimar malas prácticas. Y creo que ahí su voz también va a ser muy importante para que no pase esto, porque es un riesgo grande. Entonces, esperemos que todos los esfuerzos que hemos hecho para justamente colocar en el debate y que ahorita se hable de transformar esta relación, no se cambien en algo peor, es decir, legitimar unas prácticas que ya no queremos, ¿no? Dice que en todos los países sigue existiendo publicidad oficial y que en ciertos casos creo que es importante, por ejemplo, hablar de campañas de vacunación, hablar de pues, ¿no? el chikungunya que hay que hacer en contra de este tipo de cosas. Entonces, pues,
a lo mejor limitar y a este tipo de información importante creo que es también lo que buscamos. Pero creo que habrá tiempo también para las preguntas y los debates después de la última presentación. Entonces, ahorita le doy la palabra al maestro José Mario de la Garza Marroquín, es egresado de la Escuela Libre de Derecho. Tiene una maestría en Derecho Corporativo por la Universidad de Anáhuac, es especialista en Derechos Corporativos, especialmente en aspectos de relación con sociedades mercantiles, nacionales e internacionales, adquisiciones y fusiones, así como en materia de comercio electrónico. Es miembro fundador y expresidente del capítulo San Luis de la Vara Mexicana Colegio de Abogados. Ha trabajado en diferentes firmas de abogados y desde 2017 es el presidente de la Vara Mexicana, Colegio de Abogados, y aquí justamente también está presente porque también es parte de este esfuerzo que agrupa muchos actores con diversas visiones, que es el colectivo Medios Libres, y nos va a contar dónde estamos justamente hoy en día con este debate, con la elaboración de la regulación. Maestro. Muchísimas gracias, Justin. También agradezco a Jacqueline por la invitación al Instituto, a Fundar y Artículo 19 por esta invitación. Yo abriría con una reflexión de inicio para todos ustedes. Las dos exposiciones muy precisas y puntuales que se han hecho reflejan una problemática muy compleja. La paradoja aquí es si con una ley vamos a resolver esta situación. Y pasa por una reflexión profunda, muy característica de nuestro país, que es pensar que una ley puede resolver una situación tan compleja como esta y que con una expedición de una ley en un plazo que está corriendo vamos a resolverlo. Y también entonces habría que abrir un debate sobre qué ley es la que puede emitir el Congreso, ese sería un primer debate, y luego cómo se hace la implementación de esa ley. Ahí me parece que habría que hacer una división en la discusión para hablar de una ley en un primer análisis y luego de los problemas de la implementación. Y solamente les abro un pequeño paréntesis para que vean la problemática en la que estamos. Cuando se dijo la justicia penal en México no funciona, se propuso una ley. Han pasado más de 8 años en este modelo que ustedes seguramente han escuchado y creo que si hacemos un corte de caja honesto de dónde estamos, la situación es quizás mucho peor de la problemática que pretendíamos resolver. Como un ejemplo de la paradoja de un nuevo sistema de justicia penal y la situación en la que estamos actualmente. Vean el abismo entre la concepción de la ley y nuestra realidad. Como una primera reflexión, porque creo que es importante ponderar. A veces pensamos que una ley va a resolver y en México tenemos cientos de leyes que se violan todos los días, tenemos cientos de personas creando mecanismos para violar las leyes y las consecuencias ustedes las conocen. Primer reflexión. Después de esto, voy a abordar 4 cuestiones muy puntuales. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos en este momento? ¿Cuántas iniciativas hay en discusión en el Senado? ¿Qué temas podríamos rescatar de esas iniciativas que podríamos también ponderar como ya un primer avance? ¿Qué es lo que faltaría conforme al estado de las cosas actualmente? Y luego, para cerrar, ¿qué pasa con el amparo? Esa sería, digamos, la primera. Entonces, quiero nada más, para estar todos en el mismo entendimiento, leer 2 párrafos muy breves, si me lo permiten, de qué es lo que tiene que hacer el Congreso. Tenemos una sentencia que dice: el Congreso de la Unión debe cumplir con la obligación establecida en el artículo 3º transitorio del decreto de reforma constitucional y, en consecuencia, emitir una ley que regule el párrafo 8º del artículo 134. Eso es lo que dice la sentencia de manera muy concreta. Ahora vamos al párrafo
correspondiente de la Constitución. El Congreso de la Unión deberá expedir durante el segundo periodo de sesiones el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, una ley que establecerá las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos de gobierno, y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones del ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos. Eso es lo que tiene que hacer, esa es la encomienda que tiene el Congreso en este momento en el Senado. De esta lectura del artículo transitorio de la Constitución y de estos principios a una ley, hay un abismo. Y de cómo desarrollas estos principios pueden desarrollarse de muchísimas maneras. Entonces, el Congreso puede emitir una ley que a juicio de la soberanía del propio Congreso desarrolle estos principios y estaría cumpliendo en un primer momento con lo que le están diciendo. O sea, no tiene que legislarse sobre una ley en específico, tiene que legislarse sobre una ley que desarrolle estos principios. Pueden desarrollarse hasta un detalle muy específico o puede ser un desarrollo general, pero el mandato que tiene el Congreso es en estos alcances. Ahora, en el Senado de la República, ¿cuál es el estado de las cosas? Tenemos al día de hoy 8 iniciativas. La Ley General de Propaganda Gubernamental, que presentó el 7 de febrero el senador Pablo Gómez Álvarez. Ley General de Propaganda Gubernamental del 13 de noviembre del 2012, también la anterior del 2012, presentada por Ríos Peter. Ley General de Comunicación Gubernamental, presentada el 23 de noviembre del 17 por la senadora Marcela Torres Peinbert. Ley General de Comunicación Gubernamental, presentada el 28 de noviembre del año pasado por diversos senadores del PRD. Ley General de Propaganda Oficial, presentada el 8 de febrero del 18 por el senador Miguel Barbosa del Partido del Trabajo. Ley General de Publicidad Oficial y Comunicación Social, presentada el 22 de febrero del 18 por la senadora Dolores Padierna del Partido del Trabajo. La Ley General de Comunicación Social, presentada por senadores senadoras y senadores, diputados y diputadas que integran los grupos parlamentarios del PRI y del Partido Verde. Y el día de ayer, la senadora Marta de Tagle presentó también una iniciativa. Entonces, bueno, hasta ahorita, no sé si en el transcurso del día de hoy se presenten alguna más, pero tenemos 8 iniciativas que y la del Senado, exactamente, sí, que se tendrían que dictaminar, es decir, tendrían que resolverse, porque eso marca la ley orgánica en cuanto al procedimiento que tiene el Congreso que seguir. Tendríamos que tener un dictamen en donde se resuelvan estas iniciativas. Entonces, aquí hay también un primer reto, que hay que elaborar un dictamen que resuelva estas iniciativas que están presentadas desde el 2012 hasta el día de ayer. Esa es la cronología de las iniciativas. Ahora, ustedes saben que el grupo de trabajo que comentó Justín elaboró un decálogo que es conocido, que se publicó, en donde se entregó al Senado de la República los 10 aspectos que el colectivo considera debe contener la legislación que emita el Senado de la República. Ya elaboraron un primer documento de trabajo, las comisiones que están trabajando en este proyecto en el Senado de la República, que es un documento público, y en ese documento de trabajo hacen una relación de este decálogo que presentó el colectivo comparativamente con las iniciativas que les acabo de mencionar, excepto la de la senadora Marta de Tagle, porque se presentó ayer. Y este es un documento de hace 2 o 3 días que se publicó. Pero entonces lo que hace el Senado como un primer documento es decir, tengo estas iniciativas, tengo este decálogo que me está presentando la sociedad civil y hago un comparativo entre el decálogo y lo que dicen estas iniciativas y voy elaborando un documento de trabajo que pongo a consideración para que se analice el alcance. Y fíjense que aquí también hay un tema estratégico interesante, que es armar el caso de litigio, como yo lo analizo, del Congreso, porque
está demostrando que está en vías de complementación. Están armando ya de forma inteligente pruebas y documentos que demuestren que hay un trabajo de cumplimiento de la sentencia. Y esto es muy importante para el comentario que voy a hacer al final. Es muy importante porque por ahí puede haber varias vertientes. Bueno, ahora, de este análisis que hace el Senado, y recomiendo para los que les interese el documento, ese es un documento que sirve como una reflexión de inicio, yo destacaría de las iniciativas los siguientes puntos que comento con ustedes. En las iniciativas se recoge la obligación para las autoridades de hacer una programación y una presupuestación anual donde el Poder Ejecutivo, los congresos, las dependencias del Estado, los órganos autónomos, elaboran un plan rector que deberá contener las políticas, las estrategias, prioridades, metas, parámetros, indicadores y todos los demás elementos pertinentes para definir de inmediato la rectoría de los recursos destinados. Este plan deberá publicarse anualmente a fin de cumplir con los principios de transparencia y certeza jurídica. O sea, es decir, en las iniciativas ya hay esta reflexión de una planeación que tendrá que ser pública sobre el manejo de los recursos en el tema de la publicidad oficial. Es una de las cosas que ya está en las iniciativas. Segundo tema que está en las iniciativas conforme al documento de trabajo es la creación del Padrón Nacional de Prestadores de Servicios en materia de publicidad oficial, el cual se propone un mecanismo de carácter informativo y público que incluirá un registro de medios de comunicación, agencias de contratación, prestadores de servicios nacionales y extranjeros, personas físicas o morales, para el establecimiento y control de las asignaciones y contrataciones. Entonces, hay un segundo aspecto ya en las iniciativas de este padrón. Se denomina Padrón Nacional de Prestadores de Servicios. Tercer aspecto, está la creación, permítanme aquí, esto está más adelante, esto lo dejo acá, que contienen las iniciativas, está en la creación de un órgano autónomo, ya se ha dicho aquí, un consejo ciudadano, este es un punto muy relevante, dice el documento, a fin de vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la ley. Para ello, el contenido de las iniciativas se prevé la creación de un consejo ciudadano cuyas facultades atienden la necesidad de contar con un órgano autónomo y de representación social encargado de supervisar el correcto ejercicio y evaluación del cumplimiento de los trabajos descritos en la ley, así como requerir información o emitir recomendaciones, lo que garantice el control, estructura y funcionamiento de ello. También, como por lo menos aquí en el documento de trabajo, se está planteando como órgano autónomo. Creo que sí hay que hacer una reflexión si esto es lo que conviene, por lo que ya dijo Aleida de la problemática de los órganos autónomos en México. Digamos que esto serían las cuestiones más rescatables. El padrón, la programación anual y la creación de un consejo ciudadano autónomo para la supervisión de la implementación de la ley. Digamos que haciendo este recorrido por las iniciativas. Ahora, el documento es muy escaso porque faltan muchísimas más cosas que analizar para poder tener una legislación que cumpla con tratar de resolver la problemática que aquí se ha descrito. Entonces, ¿cuáles serían los temas pendientes, a mi juicio, que habría que abordar? El sistema de contrataciones. La contratación pública en México, pues es el sector donde más corrupción tenemos. Y la legislación
digamos, tiene tres maneras de contratación. La contratación mediante un sistema de ofertas abiertas y transparentes, la asignación o la invitación restringida y la asignación directa. Son los tres mecanismos que están en la legislación mexicana. El sistema más recurrente es el de la invitación restringida, porque ahí hay una serie de parámetros ambiguos que le permiten a las dependencias encuadrar la contratación en este modelo de invitación restringida, donde se tienen que invitar a 3 o más. Y entonces el sistema es muy fácil de vulnerar porque se le pide a la persona que va a contratarse que traiga a 2 invitados o que lleve, digamos, a 2 invitados a modo. Entonces, de manera que si ustedes revisan el sistema de contrataciones, van a encontrarse con que aparentemente tres empresas o 3 personas presentaron una propuesta, aparentemente se analizaron y fue asignada. Y esto se hace todos los días. Y muchas dependencias que ahora encuentran que el tema de seguridad, que es tan amplio, pues lo pueden etiquetar como una asignación directa porque es un tema de seguridad, y el tema de seguridad, pues, es decir, pues puede ahí caber todo. Entonces, ese es el sistema que ya tenemos, y ahí está Compranet, si lo han visto, en donde se transparentan las adjudicaciones, las licitaciones, y ahí está. Simplemente no funciona, y simplemente hay un altísimo grado de corrupción. Entonces, habría que analizar aquí cuál es el sistema de contratación que se va a utilizar, porque también aquí pongo a su consideración el factor del tiempo. Si ustedes han tenido la oportunidad de participar en alguno de estos esquemas, es sumamente complejo y sumamente largo los procesos. Y entonces tenemos un debate que habría que ponderar. La necesidad de informar con los tiempos que esto requiere y la oportunidad de informar contra los tiempos de la contratación. Si nosotros tratamos de compaginar estas dos cuestiones, resulta que no nos sirven. Porque si ustedes ven estos protocolos, toma meses definir las contrataciones. Entonces esto se vuelve en un esquema que, para efectos de la publicidad y la información, pues simplemente no te alcanza. Entonces, no está diciéndose aquí qué sistema vamos a ocupar. ¿Nos vamos a adecuar a esto que les estoy diciendo, invitaciones restringidas, o vamos a utilizar el sistema que ya tenemos, o va a haber un sistema especializado, dirigido, acorde a cómo se va a asignar los recursos aquí? Eso creo que es el tema más importante, porque si lo dejamos como está, pues va a seguir existiendo la misma corrupción que ya hay, simplemente pues con más burocracia, más papeleo y de alguna forma más simulada, pero pues vamos a tener lo mismo que ya hay. Entonces, ahí hay un gran reto para mí en el tema de cómo se va a hacer la contratación, qué esquemas legales se van a implementar. Después, otro tema que me preocupa es el de la ley general. Si ustedes se fijaron cuando les leí las iniciativas, todas dicen ley general. ¿Qué significa esto en términos jurídicos? Que va a haber una ley general que expide el Congreso, que después tiene que impactar en las legislaturas de los estados, y después los estados tendrían que legislar. Es lo mismo que sucede con la legislación en temas de transparencia. Si ustedes lo ven así, tenemos una ley general que regula la transparencia, y luego si vas al estado de San Luis Potosí te vas a encontrar que ahí hay una legislación del estado. Y esto tiene un asunto importante, porque estamos hablando de la publicidad oficial desde la óptica de la problemática del gobierno federal, pero habría que ver lo que pasa en las entidades federativas y en los municipios, donde la situación quizás estamos hablando de menos dinero si ya lo vemos en forma individual, pero el desorden desde mi perspectiva es mayor. Cómo están manejando el presupuesto los presidentes y las presidentas municipales en México, y la cantidad de dinero que les está llegando a los municipios para este tema, pues entonces habría que ver cómo vamos a decantar la ley general hacia los estados. Y ahí también pasa por analizar los temas transitorios. ¿Cómo se va a plantear este sistema transitorio? ¿Cuánto tiempo van a tener las entidades federativas? ¿Cómo les vas a impactar a los municipios? Toda esta parte es de gran trascendencia, porque si no vamos a dejar suelto el sistema y vamos a dejar la corrupción que prevalece en los estados y en los municipios sin control. Aquí habría que ver también este esquema de transición, cómo va a operar.
Yo diría los retos de la ley general y los temas transitorios. Ahora, vamos a las sanciones. No se ha dicho, si ustedes ven en las iniciativas, nadie ha dicho de abrir un capítulo, un catálogo de sanciones penales, O sea, tendría también que reflexionarse, porque las sanciones administrativas en México no funcionan. Las sanciones administrativas no funcionan. O sea, vean la cantidad de procedimientos que hay en la Secretaría de Función Pública, ¿no? Y pues, ¿cuántos funcionarios conocen ustedes que se hayan sancionado efectivamente y que eso haya tenido una consecuencia en las conductas de los mismos? Entonces, para mí el sistema de por lo menos en esta fase 1, de pensar que esto lo vamos a resolver con sanciones administrativas, simplemente no veo así. Entonces, habría que ver si tenemos que abrir un capítulo de sanciones penales. Y las sanciones penales van en dos vertientes. Van las sanciones penales para los funcionarios públicos y las sanciones penales para las empresas. También habría que abrir este capítulo de sanciones penales. Entonces, las empresas que están involucradas y que están obteniendo recursos de manera indebida, ¿qué va a pasar con estas empresas? Y quizás también tendríamos que dirigir hacia allá el enfoque de sí abrir un capítulo. A mí me parece que sí hay que abrir un capítulo de en qué casos esto debe ser un delito. No quiero ser ingenuo, empezar que también con estableciendo sanciones penales vamos a resolverlo, porque pues en México no se sanciona, pero por lo menos dejas un contrapeso para decir, bueno, aquí hay un delito y aquí habrá que hacer una investigación en esta materia. Creo que por lo menos hay que reflexionarlo. A mí me parece que el esquema de sanciones penales hacia las empresas puede ser una herramienta, si se estructura bien, puede ser una herramienta que inhiba y que sirva para que se lo piensen mejor y digan, aquí puede cometerse un delito, y que eso nos sirva como un sistema en que empecemos a avanzar. Entonces, yo diría que eso también. En el decálogo se planteó también, y no lo abordan las iniciativas, la derogación del artículo 242-5 de los informes anuales que dan los servidores públicos y que vemos los espectaculares con supuestos informes anuales hasta el municipio más pequeño de México. Vas en el periférico y ves que va a dar un informe ese presidente municipal y ves toda la publicidad. Entonces, este artículo, no dicen las iniciativas de derogar este sistema que permite la propaganda individual y la promoción de los servidores públicos, que ha generado muchísimo dinero. Esto de los informes anuales ha generado, para los que se dedican a armar estos informes anuales de todos los presidentes municipales, gobernadores y demás funcionarios, imagínense los millones de dólares que esto ha generado. Revistas que se dedican a promocionar los informes anuales, espectaculares, páginas de internet, en fin. Entonces esto pues, no está dicho en las iniciativas, la derogación del 242-5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. También habría que insistir en esto. Curiosamente el Senado pues no dice nada a ese respecto. Ya se mencionó aquí, me pareció muy interesante, la conexión entre esta ley y lo que hace el IFETEL. O sea, ¿qué estructura de conexión va a haber entre esta ley y el IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, órganos autónomos, el Instituto Nacional de Transparencia, también cómo vamos a conectarlo? Y se dijo algo aquí muy interesante que creo que también amerita la reflexión. Debemos continuar con el pago en especie de las concesiones. Debemos de seguir manteniendo, o ¿por qué no? También como reflexión, eliminar el pago en especie, que se pague lo que conforme a la ley deba de pagarse por la utilización de un bien público, y que el Estado quede en libertad de hacer la contratación en términos de la ley. Entonces creo que sí, entonces esto también creo que hay que introducirlo en el debate, acabar con el pago en especie, que se ha convertido aquí, lo dijo Aleida de manera muy puntual. Creo que también habría que ponerlo en la reflexión. Y la otra cuestión es cómo se van a armar los presupuestos de egresos.
¿Cómo va a estar conectada esta ley con los presupuestos? Porque tú puedes tener la ley que diga, pues no se va a utilizar el dinero oficial, pues ya lo hemos visto y está puesto en el decálogo, el subejercicio del dinero público, pues de qué sirve que tengamos un presupuesto en donde es muy fácil hacer un subejercicio y utilizar mucho más dinero del que está asignado. Creo que esta sería, así, tratando de hacerlo en una forma resumida, algunas de las cuestiones que tendríamos que introducir. Ahora, para concluir, ¿cómo voy de tiempo, Justin? ¿Bien? Oh, ok, unos minutos para terminar. ¿Qué pasa con el amparo? Entonces tenemos, aquí está el reloj del amparo, que es muy bueno, ¿no? El reloj del amparo, que es este que está aquí, lo están viendo, el reloj del amparo. ¿Qué pasa con él? Fíjense que el amparo tiene 3 comentarios. Primer supuesto, se cumple por parte del Congreso con tener una ley que regule en los términos en los que les acabo de leer la publicidad oficial. El cumplimiento queda sujeto a un procedimiento de revisión. Entonces, aquí hay algo interesante. La forma en la que el Congreso cumpla y la manera en la que acredite que cumplió se somete a una revisión por parte del Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial puede decir si la ley que finalmente se apruebe cumplió con la sentencia o no. Entonces, ahí va a haber un tema interesante, porque vamos a poder pasar la ley por el filtro del Poder Judicial y vamos a poder ver si el Poder Judicial considera que la ley finalmente está cumpliendo con la sentencia. Que eso nunca se ha hecho en México. O sea, que el Poder Judicial revise si una ley cumple o no con una sentencia es algo inédito. Entonces vamos a ver, eso es un reto para el Poder Judicial interesante. Segundo escenario, que el reloj los alcance, que el reloj que sí marca las horas los alcance, y entonces ahí se abren 2 vertientes. No tenemos una ley el 30 de abril, pero tenemos una serie de actos, y esto es muy característico de los procedimientos de amparo. Te manifiesto que estoy en vías de cumplimentación. Esto se ha hecho muchísimas veces. Entonces te presento el documento de la Comisión de Gobernación, un documento de trabajo. Hay ya un documento también para las audiencias públicas que son el 20 de marzo, que se está también abriendo este supuesto Parlamento abierto o un debate. Entonces, ¿qué pasará si el Senado dice no me dio tiempo de terminar al 30 de abril, pero estoy en vías de cumplimentación? Ahí hay 2 posibilidades. Que se le dé más tiempo porque demuestra que está en vías de cumplimentación y que hay actos tendientes a lograr la cumplimentación de la sentencia. Entonces que el Poder Judicial dé más tiempo y entonces tendríamos un segundo reloj y tendríamos que entrar en esa cuestión de tiempo, o que se considere que esta acción de vías de cumplimentación no es suficiente, no es acorde, y pasemos al tercer tema, que es el incumplimiento de la sentencia de amparo. Y ahí abre otro gran debate muy interesante, porque tradicionalmente la sentencia de amparo estaba enfocada a pedirle a un sujeto que cumpla con un acto y que desarrolle una conducta en específico. Y aquí tenemos que la sentencia está en un Congreso, en donde hay diferentes niveles de actuación. Están las comisiones, está la Junta de Coordinación, están los diputados y las diputadas que no pertenecen a las comisiones. Entonces, si nosotros vemos la legislación de amparo, la consecuencia de incumplir una sentencia es la destitución del funcionario, porque estaba diseñada bajo un modelo individual, no con esta estructura de un colectivo, y un colectivo como un Congreso en donde los niveles de responsabilidad son diferentes. O sea, un diputado que no tiene nada que ver con estas comisiones puede ser destituido porque el Congreso no emitió una legislación, o hasta donde un diputado o una diputada en lo individual pudieran ser destituidos porque el grupo colectivo no logró, o porque no se logró la votación, o porque la votación no fue mayoritaria. Hay muchas variables ahí pues fuimos a la sesión y no se logró, yo voté, pero no se logró la votación que requiere.
me pueden destituir o no me pueden destituir. Viene todo este reto también para la Suprema Corte. En un momento, en un año electoral, pues agréganle el año electoral más esto, pues va a ser sumamente interesante. Y como último, para cerrar, si bien es cierto, la sentencia de amparo dice que tienes un tiempo, eso también le pone al Congreso, desde mi óptica, y yo creo que es lo que va a pasar, van a hacer una legislación que cumpla en términos muy generales esta normatividad y van a decir, nosotros ya cumplimos. Esa es mi expectativa de lo que puede pasar, o quizás ganar un poquito más de tiempo con esta cuestión de vías de cumplimentación, pero yo creo que nos vamos a enfrentar a una ley que no va a abordar estos temas. Con esto cierro mi comentario, si no Justin me va a promover un amparo también en contra mía. Muchas gracias y creo que otra vez cerramos con el mismo tema clave, es el peligro que corremos de que se haya abierto esta oportunidad de avanzar y realmente vemos, creo que ahí todas las discusiones que se debería de dar para cambiar la relación o realmente, ¿no?, sacudir esta relación clientelar entre periodistas, entre medios y gobiernos, y el riesgo de que solamente cumplen con una mala ley que en efecto legitimaría pues las malas prácticas que estamos denunciando aquí. Entonces, nada más abro para pues, unos 10 minutos de preguntas y respuestas antes de cerrar esta mesa, por favor. Gracias. Mi nombre es Víctor Peña. La pregunta concreta es para el maestro José Mario de la Garza. Mencionaba la lista de las iniciativas que ya se presentan y me llama particularmente la atención los nombres diferentes que tienen estas leyes, que no es cosa menor, porque a la hora que se discuten los términos de una ley en el Congreso, cada quien entiende lo que puede querer entender dependiendo de sus intereses. Se habla de propaganda gubernamental, se habla de publicidad. Yo estudié comunicación hace siglos y recuerdo en mis clases básicas, y no aquí los maestros que me corrijan, propaganda tiene una tarea específica, es ganar adeptos ideológicos, y los dos grandes propagandistas que hemos tenido en el siglo XX ha sido Hitler y Lenin. Por el otro lado, hablar de publicidad es para un lenguaje meramente comercial para poder vender productos. Y esto no es cosa menor, porque si hablamos de poner un título al nombre de una ley, pues aquí viene la definición de los conceptos, qué es propaganda, qué es publicidad. En lo personal, yo me resisto a llamarle publicidad oficial a algo que como ciudadano tengo derecho a exigirle al gobierno información y una difusión más bien institucional. ¿Por qué no acuñar un término como difusión institucional? Porque esto simplemente el término difusión institucional, propaganda, publicidad, nos lleva a diferentes connotaciones. Entonces, la pregunta concreta es, ¿los nombres de esas iniciativas serían los correctos? ¿Valdría la pena reflexionar incluso el nombre de esta ley? Sí. Para empezar, sí. Gracias. Claro, si quieres hacemos una ronda. Gracias. Sí, ahí también la cerrada. Bueno. La pregunta es para el doctor Raúl Trejo del Arbre. En materia de economía de medios, doctor, ¿qué opinión tiene usted respecto a lo que es los recursos que se obtienen a través de organismos internacionales como la Fundación Soros, como Transparencia Internacional y otros organismos para promover el periodismo de calidad en Latinoamérica? Y de manera muy específica son los casos del portal El Faro en El Salvador, que hace un periodismo para mi gusto de excelente calidad, el caso de CIPER con Mónica González en Chile, y el caso del Instituto Prensa y Sociedad de Perú, que organiza año con año lo que es la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación. De no ser así, o sea, si no es a través de esta forma de obtener ingresos, a través de la publicidad oficial, ¿de qué otra forma podrían los medios obtener ingresos para sustentar
sustentar económicamente su estructura, y especialmente en México, tomando en consideración que no tenemos lectores. Muchas gracias. La pregunta para la y los ponentes, ¿qué idea les sugiere, qué tratamiento podría tener el hecho de que funcionarios en el poder usen un medio que al final de cuentas, o sea, no está considerado tradicionalmente como un medio de comunicación, pero al final de cuentas se traduce, que es la industria editorial, libros, no revistas, libros específicos? Y me viene a la mente el caso del exgobernador Rafael Moreno Valle, que en tiempo en que estaba en funciones, hizo una contratación con una prestigiosa casa editorial para publicar un libro sobre su vida. Sí, porque si lo revisa uno, al final de cuentas terminó siendo una cuestión personalísima, más que los logros que se llevaron a cabo en su gestión en el estado de Puebla. ¿Qué tratamiento podría tener, le sugiere, este tipo de contratación que, digamos, escapa a la visión tradicional, pero que al final de cuentas tiene un impacto específico en la población, a pesar de que México sea un país con un nivel muy bajo de lectores? Pero al final de cuentas estamos hablando de uso de dinero público para contratar este tipo de espacios. Gracias. Una última, ¿no? Es que ¿Había alguien ahí atrás? sí, tomemos dos y ya. ¿Hoy? Sí. Grisel Salazar, del CIDE. Quería preguntar especialmente al doctor Raúl Trejo, pero es una pregunta abierta. En todo este debate se ha estado concibiendo a los medios, al gobierno y a los anunciantes privados como tres mundos aparte, que no tienen mucha conexión entre sí. Pero creo que un ajuste que vamos a ver en todo esto es que en esta desesperada carrera por la sobrevivencia de los medios que se van a quedar de pronto como damnificados, se van a buscar muchas estrategias. Y una que se me ocurre es los vínculos que existen efectivamente entre el gobierno y los anunciantes privados para continuar manteniendo los subsidios a través de anuncios privados. Digamos, ya no va a aparecer el logo de la Secretaría, pero se van a seguir inyectando los mismos recursos o una cantidad similar de recursos en los medios, pero a través de otro tipo de anuncios. Entonces, esta discusión está evidentemente ausente de todas las iniciativas que se han presentado, pero creo que es muy importante tenerla en cuenta en estos debates, y quisiera preguntarles específicamente si existe alguna forma de blindar esto o si se puede todavía colar en las iniciativas alguna manera de impedir esto que al final habla de un conflicto de interés. Digamos, podría como cruzarse ahí a lo mejor las bases de datos que ya existen en las declaraciones de conflicto de interés con esto, es una idea que se me ocurre, pero creo que sí tendríamos que empezar a dejar de hablar de esos tres actores como mundos que no se conectan y que no se hablan, porque la realidad es que hay muchos más vínculos de los que se desearía. Y nada más una cuestión para el doctor Trejo, es que el decálogo que nos presenta es muy provocativo, es muy atractivo, y creo que para realmente cerrar estas discusiones en las que nos estamos complicando mucho, deberemos aspirar a un esquema como este. Pero ¿cuáles serían como las condiciones políticas o de sistema de medios que necesitaríamos como para transitar a un esquema donde la publicidad oficial se elimine? Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Durán, de la Facultad de Derecho. Mi pregunta sería concretamente al respecto de la última parte de la intervención del doctor José Mario de la Garza. Mencionó el doctor que la posible consecuencia jurídica de que el Poder Judicial declare el incumplimiento de la sentencia. Mi pregunta en concreta es que si es jurídicamente posible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación destituya al Congreso de la Unión toda vez que fue contemplado como la autoridad responsable, y en ese caso, estaríamos evidentemente ante una crisis institucional en el país. ¿Qué pasaría si esto llegara a concretarse?
por alguna decisión de la Suprema Corte de Justicia. Gracias. Muchas gracias. Entonces, pues vamos en orden inverso, por favor. Son dos comentarios en el tema de la denominación de la ley. Efectivamente, algunas están etiquetadas con propaganda, otras con comunicación gubernamental, publicidad oficial. Sí es importante enmarcar la ley general con una terminología que establezca claramente qué es lo que se está buscando. Por supuesto que no se pretende una ley de propaganda en los términos en los que lo es. Lo que pasa es que este concepto de propaganda está en la legislación, en los antecedentes, déjame ponerlo así, pues mal utilizado, mal empleado, pero a la hora que se hacen las iniciativas se retoma. Pero podría perfectamente el Congreso hacer un ajuste y me parece que tu reflexión es muy positiva. Una denominación que claramente mande la señal correcta de qué es lo que se está legislando. Ese como primer. Segundo tema es extremadamente interesante. Yo estuve con el ministro, ustedes saben que el ministro que proyectó este asunto es el ministro Arturo Saldívar, que fue el que hizo el proyecto. Este proyecto se votó y obtuvo los votos. Y precisamente le hice la misma pregunta al ministro y entonces me contestó, bueno, espérate que eso pase y veremos qué va a hacer la Suprema Corte. Eso fue pero bueno, no voy a contestar igual que el ministro Saldívar, pero no está resuelto el planteamiento. Un planteamiento, digamos, de la aplicación como está la ley, pues implica destituir a todos, porque es un órgano colegiado que finalmente la responsabilidad tienen todos. Ahora, el incidente que tiene que abrirse, el procedimiento, quiero decir, que se tiene que abrir para esto que bien se señala, el proceso de destitución, no es un incidente no es una cuestión, que se resuelva tan rápido. Hay un protocolo en la Corte que hay que... Y entonces aquí tu pregunta también tiene un efecto en tiempos políticos, porque cuando se resolvería este incidente, hay muchos recursos en la ley de amparo. La ley de amparo es muy sofisticada, muy compleja. Entonces, como una estrategia de litigio, puedes hacer que este incidente se resuelva, déjame ponértelo así, con la destitución de todo el Congreso el día que el Congreso ya no está, ¿no? Entonces, o el día que termina la gestión. O sea, porque si no es una cosa que se va a resolver, no es una cosa tan automática como decir el 1 de mayo. Oiga, Suprema Corte, pues ya no legislaron, destituye a todo el Congreso. No funciona de esa manera tan automática. Hay que abrir un incidente, la Corte tiene que verificar si se cumplió o no, cuáles son las condiciones, y esto va a abrir un espacio de tiempo. Y es muy importante tu pregunta. Es otro de los temas que habría que legislar. ¿Qué pasa cuando este tipo de sentencias que abren la obligación a un ente colectivo no se cumplen? ¿Cómo viene la destitución de los funcionarios? Yo creo que va a ser un tema que sí va a llegar a la discusión y vamos a ver si nos quedamos sin diputados. En una de esas le va mejor a México. Muchas gracias. Doctor. Gracias. Primero un comentario a lo que se dijo aquí en la mesa acerca de qué hacer con el tiempo fiscal. A mí me parecería un terrible error prescindir de la obligación que tienen las estaciones de radio y televisión para entregar una parte de su tiempo a cambio de un impuesto que estableció el gobierno mexicano en los años 60. La historia es tortuosa, pero el resultado, a pesar de todo, ha sido virtuoso. Ese tiempo era equivalente al 12,5% de todo el tiempo de transmisión, es decir, eran 3 horas, era muchísimo. Lo redujo el presidente Vicente Fox hace 18 años, 16, en lo que llamamos el decretazo, con un decreto del gobierno. Fue un error, quedó entonces reducido a lo que yo dije, 18 minutos en televisión y 35 en radio. No es mucho, pero es un recurso que tiene el Estado para difundir mensajes. Deberá ser utilizado no en pequeños spots, como dice aquel decreto, que lo dice la OCDE, pues que diga lo que quiera. La OCDE no es la Biblia. Tienen propuestas muy interesantes, pero antes que nada tienen un punto de vista que tiende a que el Estado salga de la vida pública, particularmente de la economía. Y aquí tenemos otra historia, por mucho que la OCDE sea encabezada por un mexicano, o quizá por eso lo dicen. ¿A quiénes beneficiará esta medida? A las televisoras. Están felices en Televisa y Azteca si en vez de dar unos minutos al día, reciben dinero del Estado. Hay que tomarlo con
con tiempo. Por cierto, dice Aleida que el tiempo se usa mal, y una evidencia de esto es que hay 7,000 horas sin usar. Eso no es nada. 7,000 horas, Aleida, es el tiempo fiscal en un año de 17 estaciones de radio o televisión, de las 2,744, acabo de hacer la cuenta, que tenemos en México. Es algo absolutamente marginal. Bueno, el apoyo de instituciones privadas y de fundaciones para hacer periodismo de calidad ha funcionado mucho en Estados Unidos, es muy pertinente ese apoyo. En México ya ocurre. En México desde hace algún tiempo, y está por llegar Salvador Camarena, creo que viene en representación de, sí viene, ¿no?, de Mexicanos contra la Corrupción, hay proyectos financiados por grupos privados que están auspiciando un excelente y muy interesante periodismo de calidad. Hace 2 días, 3, se anunció la iniciativa Verificado 2018, que está respaldada por fundaciones privadas para que grupos profesionales de periodistas revisen noticias falsas o presumiblemente falsas acerca del proceso electoral. ¿Qué demuestran estos casos? Que la forma de financiamiento de la prensa mexicana no ha funcionado. Que, entre otras cosas, la publicidad oficial ha sido absolutamente ineficaz para respaldar periodismo de calidad. Por eso se van a buscar recursos privados. ¿Qué sugiere mi propuesta? Permítame insistir, que haya recursos públicos auditados por una instancia ciudadana que vayan, no de manera indirecta, de manera directa, a promover y a pagar el periodismo de calidad. De eso se trata. Menciono el asunto de la industria editorial. Que haya gobernantes que hagan libros me parece sensacional, aunque se los manden a hacer. Pero en el caso del gobernador Moreno Valle, lo menos importante fue el libro. El libro fue no sé de alguien que lo haya leído, de veras, pero sí hay millones de personas que vieron los anuncios espectaculares que la editorial o Moreno Valle pagaron tomando como pretexto. Pueden haber hecho un video o un blog o lo que fuera. Se trataba de tener un pretexto para anunciar a este personaje. El libro es lo de menos, por desgracia. Dice la colega Grisel del CIDE, Grisel, ¿verdad?, del CIDE, ¿qué pasa si el gobierno, para apoyar a un medio de comunicación, le dice a sus amigos en las empresas privadas que se anuncien? Pues esto es parte del tráfico de influencias. No creo que se pueda reglamentar, es muy difícil, si forma parte de un acuerdo informal. En el gobierno actual no me imagino qué empresa le haría caso a una petición del gobierno federal, de veras. El grupo IGA, pues ni siquiera ellos, que les dijera el gobierno, que los pinos le dijeran, oye, respalda a este medio, no se me ocurre. En otro gobierno a lo mejor sí. Lo quiso hacer el presidente Echeverría para respaldar Excelsior antes de la ruptura con el Excelsior de Scherer. Hoy no creo que haya condiciones. Lo que es preocupante, pero esto excede la discusión en esta sesión, pero está ligado a ella, es el peso que están adquiriendo algunos grupos privados en el financiamiento vía publicidad de algunos medios de comunicación. El grupo Carso, tan solo las empresas de Carso, ¿qué presencia tienen en algunos medios? Muchísima. Me atrevo a decir que en algunos medios están pagando más de la mitad de los ingresos. Y esto tiene implicaciones. No creo que se pueda reglamentar, pero sí se puede auditar. Y es un tema interesante para ahora que no haya publicidad oficial. Justín podrá dedicarse entonces a revisar el ejercicio de la publicidad privada en los medios de comunicación. ¿Qué condiciones hay políticas? Mira, nunca las hay del todo. Yo llevo 35 o 40 años presenciando coyunturas en las cuales nos dicen no hay condiciones, el país se quebraría si se aprueba. Y de repente pudimos cambiar la Constitución para que hubiera un organismo autónomo que tiene deficiencias, pero es mejor que lo haya a que no lo haya. Y con este caso les puedo contar muchos más. Las condiciones se crean. Yo digo al revés. ¿Qué ocurre si hoy, o la próxima semana, antes de que acabe el relojito, desaparece la publicidad oficial? ¿Qué ocurriría? Bueno, hay editores y periodistas, hay que reconocerlo,
que tenían problemas de subsistencia. Todas esas publicaciones que nadie lee se quedarían sin recursos. Pero yo digo que hay un plazo para que en el caso de la prensa esto tarde 2 años, que se preparen, que busquen otras chambas, que hagan periodismo de calidad y sean acreedores de este financiamiento. La propuesta que presenté es muy cuidadosa. No implicaría dejar en la calle por lo pronto a nadie, no sería una tragedia nacional. La tragedia sería para los funcionarios que se promueven utilizando recursos públicos y creo que de eso se trata. Muchas gracias. Gracias. Para terminar, le doy la palabra a Leida. Cuando dije que lo dijo la OCDE no es porque debíamos de hacerlo, es que nada más hay esa información que la OCDE recomienda eso. Que por cierto, el informe de la OCDE últimamente ha sido sorprendente en materia de telecomunicaciones y radiodifusión porque integra elementos que nunca antes había integrado. Por ejemplo, esto de las audiencias y la publicidad engañosa en el último informe, ¿no? Pero quisiera llamar la atención de 2 cosas. Hay que reconocer que también la dependencia de muchos medios de comunicación a la llamada publicidad oficial tiene que ver con un problema estructural más amplio y que es un tema de concentración. Este país tiene un problema histórico de concentración mediática y eso tiene una afectación porque el mercado de publicidad comercial que debiera de distribuirse de mejor manera entre los medios, pues hay algunos que acaparan ese mercado de publicidad comercial. Y hay que decir que eso, digamos, requiere de una ingeniería legal e institucional más compleja, pero que no habría que quitar el dedo de ese renglón, porque tiene una afectación directa incluso en términos de la calidad democrática. Me había olvidado en mi exposición anterior mencionar algo que me planteó una directiva de un medio público. Están preocupados porque el rubro en el que los medios públicos pueden producir series con productores independientes y difundir esas series está dentro del rubro que tiene que ver con publicidad oficial. Entonces, si hay una reducción de la publicidad oficial, también les pega. O sea, es decir, hay muchos actores en el entorno, algunos de ellos muy poderosos, pero otros muy débiles. Entonces habría que tener cuidado de que a los débiles no los vayamos a pasar a traer, ¿no? A eliminar del asunto. Yo también diría, el problema no es que Moreno vaya y haya escrito un libro, ¿no? El problema, en efecto, coincido con Raúl, fue toda la parafernalia que se acompañó para que todo mundo, para posicionarlo, ¿no? Como un presidenciable. Por último, diría, ojo con algunos mecanismos donde también se derrocha mucho dinero y que me parece que sí podríamos poner en la ley. Cuando se financian producciones como telenovelas, ¿no? Porque hay que hacer promoción turística del Estado. O porque hay que limpiar el nombre como el de la PFP cuando hicieron esta otra telenovela, ¿no? Entonces creo que ese tipo de gastos más complejos, pero que también hay que tenerlos incluidos en la normativa. Gracias.